Ya llegó el momento. Hey, hey. Ya llegó el momento. Cuando cae la tarde empieza la emoción. Se prende la pantalla, late el corazón. Con Adriana Salguero todo brilla más. Junto a un gran equipo que no para de sumar. Escuchen. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. 19:30, venite otra vez. Bienvenidos a Espléndidos, ¿cómo andan ustedes? Como dije recién, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quieran ver este programa maravilloso. Acá estoy con mi adorada Katy Pujín. Hola Adri, Oli, buen jueves, pero qué hermoso jueves, ¿no? Debe ser la única. Divino. Hay que No, escucharlo. pero ahora va, esperá. No, Ahora. el martes lo empezamos a parados. Sí, haciendo bailando, trencito, como corresponde. con Ahora cotillón. Lo vamos a poner de entrada otra vez para que la gente sepa. Tenemos canción propia. Cantada por vos. No. Ah, esa no tenías soy que yo. decir que no, sí. No, yo quería una cantante profesional. Está hecha con más o menos 40 músicos. Hay violines, hay trompetas. Mirá si decías que sí, decías contraté 40 músicos, trompetista, violetista. No, pero a mí no me gusta mentirle a la gente, ¿entendés? Pero no me son gusta, mentiritas, entonces dije, chiquita. vamos a poner la música que corresponde. ¿Quieren que la escuchemos? Sí. Te digo una cosa, Luis Miguel, hablé Sí. yo con él y me dijo, mira, yo te haría los coros, pero en este momento no puedo porque estoy haciendo una gira internacional, entonces, pero te mando a mis chicas y todo lo demás, y bueno, espero que te guste. Y yo dije, a ver, ¿qué onda tenemos? ¿Y A ver, contestó? vamos a poner nuestra canción, A ver. desde el principio, mira. Poné play. Ya llegó el momento. Hey, hey. Ya llegó el momento. ¿Más fuerte puede ser? Cuando cae la tarde empieza la emoción. Se prende la pantalla, late el corazón. Con Adriana Salguero todo brilla más. Junto a un gran equipo que no para de sumar. Martes y jueves ya lo sabes. 19:30, venite otra vez. Espléndidos, ven a disfrutar. Con buena energía te vas a quedar. Risas, historias, pura conexión. Cada programa se vive mejor. Espléndidos, no te lo pierdas. La mejor compañía la encontrás acá. Con Adriana frente a todo suena mejor. Muy bien, volvemos. Esta es nuestra canción maravillosa que a partir de ahora va a ser la canción de fondo de nuestro programa. Y llegó ella, la estábamos esperando, Eva Karina. Hola, Cari. Hola, More, ¿todo te bien? Hola, Cari. ¿Bien? ¿Querés acomodar, sacarte el saco? Ponete, ¿cómo estás en tu casa? Seguro está contenta también como yo de este hermoso jueves pasado por agua. Única, Divino. la única, con esa actitud. Pasó por adelante. ella Pasó por adelante. Ella pasó, no, sí, se la vio, se la vio. Hola, Pepe Luis, ¿cómo va? Mi mejor momento enamorado de este día. Que Como todos. Ay, qué lindo, qué positivos que son los dos, qué ¿Qué? lindo. La gente en el Pero interior si te comiendo rompe torta la pelota, que frita. no se puede creer este clima, déjame de... ya se largó, Con Jaimito salió, plantar la cebolla. no, a mí, yo le voy a decir, bueno, Ah, yo le voy a sí, decir una cosa, bueno. a mí la lluvia me gusta si estoy en mi casa cómoda, pero si tengo que salir, tengo que hacer cosas, la lluvia me jode, me molesta, me parece, nada, me arruina el pelo. Ah, sí. ¿Viste? Los pelos. ¿Vos Hoy me tenés? hice unos bucles divinos, llegué a mi casa, estaban así. Entonces, ¿qué hice? Me até una cola porque estaban. No, Bueno, cero pero mirá el solución. pelazo que tenés, divino. Vos lo tenés bien, a ver, vos estás lacia. ¿Ves? Están todos Hoy lacias. estamos peinados como el clima, como el orto. Y yo estoy... Pero no importa, es como bien decía Katy, hoy es jueves, hay un momento de divertirnos, vamos a pasarla bien, de basta de mala onda. No, ¿Por qué? ¿quién sé. tiene mala onda? Hay mala onda, por ejemplo, vos Sí. agarrás, prendés la televisión y todo mala onda. Por eso, nosotros decimos, qué hermoso jueves, toda la Tenés gente ahí razón, en el dale. Congreso. Yo me prendo, pero qué hermoso. Pisás qué los hermoso jueves. Esta boca niña otra vez, ¿verdad? ¡Qué hermoso jueves! Ahí está, la gente en el Congreso, el agua que cae, el granizo en las provincias, ¡una maravilla! Es la primer- nieve en el sur. Es la primera vez en mi vida que veo que a los manifestantes un día de lluvia le tiran agua. No, es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Bueno, seguimos presentando a nuestro equipazo, por supuesto. En la dirección está Juan. ¡Bravo, Juan! En sonido está Luchi, en redes está Maga y en producción está Maxi. Equipazo.
¡Bienvenidos! Aplausos porque nunca les he. No, ¡Ah, no, Steven! para que llegó 19:46. No, mala de Maxi, mala de Maxi. ¿Pero vos estás dirigiendo? Llegaste tarde, querido. ¿Y qué me dijo? Juan, ¿qué está haciendo? 19:46 acaba de llegar, que no está anotado. Come here, baby. Come here. Que venga acá el productor, se haga cargo. Maxi. Yo te pregunté, decime la verdad. Yo te pregunté, te dije, ¿quién dirige? ¿Los mismos? El Y vos me problema- dijiste sí. El problema fue mío, quiero aclararlo. También era un tema de que Juan y Stephen rotan constantemente. Entonces yo No pasa Claro, no es problema No tuyo. no pasa puedo nada, te anticipar. estoy jodiendo. No pasa nada, es lo mismo. Lo que pasa es que me gusta nombrarlos a todos. Vamos porque- a pensar si seguís para el martes. No, son Y divinos. estaba el... ¿Eh? Y estaban recién dando vuelta, no sé si siguen por ahí, Gastón y el Bocha. Sí, Que ¿los son- Bocha están por acá? Estaban por ahí, si los Bueno, que saludaste. vengan a visitarnos, pero se podrían haber ¡Que ido. vengan! Se podrían haber ido. No, lo que pasa es que me encanta saludar a todos, por eso yo pregunto siempre, ¿son los mismos? Por eso, pero Maxi, sos un fenómeno. No pasa Maxi te sacó de absolutamente encima, nada. yo te digo la verdad. Te dijo, sí, Adriana. Hoy Ni estamos- te escuchó lo que le dijiste. Te dijo, No, no sí, escuché. Adriana. Sí, ¿No? ¿Vos decís? Para mí que sí, hizo eso. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que es una yegua, Katy, entonces... Te juro que no dice. Bueno, ustedes ya saben, acá cada uno tiene su personaje. Yo soy la conductora, ponele. Claro. Tenemos a la yegua. ¡No! Es mala como la Yo araña. observo y les cuento todo. Me encanta porque spoilea las películas, te toma el Sí. pelo, te carga. Mira, me encanta. Y hoy me vine, mira, bien serpiente. Sí, bien familiar. la Bien cosa. claro. Bien en personaje. Enroscada, y yo me estoy saliendo. Aparte que los días de lluvia salen, ¿viste? Las vigoritas, las serpientes, las iguanitas. Ah, ¿la nombraste? No, Ay, no la sí. nombró. No, Serpiente. yo voy a dijo. tenerles No, ella miedo. dijo La que hace así. No, yo no la nombro. También que venga si quiere. Mira, una vez te digo, Cari, bueno, y después te En este, en este medio está lleno de... Espera, ahora hablamos de eso. Que Por si eso no- me las traje todas para, puestas, mira. Para redondear, esperen un minuto, déjeme que así redondeo, porque si no, estaba diciendo que te la llegó, hay que no- Cállate, mierda. Del otro lado, para vos, si te enganchaste por primera vez, aparte de tres locas que somos las que estamos acá, ella es nuestra tarotista, astróloga china, numeróloga, es una genia total y obviamente, no, porque hay que presentar a la gente como corresponde, para que sepan con quién están hablando. Ahora sí llegó, ¿qué decías? No, ya me olvidé que te estaba diciendo. Te dije No. que me traje todas las... Las serpientes. Sí, Sí, muy bien. No, porque mucha gente sabe que el otro nombre no se dice. Pero vamos Víbora. a- Víbora, claro, no se dice. Lo dijimos Vamos a todos. decirlo, ¡Bravo! Víbora. ¡Víbora! La víbora es una palabra que en nuestro ambiente no se dicen porque supuestamente trae mala suerte. Estamos fuera de la... No. Nos cortan directamente. No, pero hay una cosa que, en serio, yo una vez tenía un cinturón de víbora y tuve un Bueno, accidente no en la hace ruta. falta también Tuve provocar un al accidente en la destino. ruta y no me maté y todos le echaron la culpa a mi cinturón. Le dije, no, Pero gracias a mi no. cinturón nos salvamos. O sea que no hay que tenerle miedo. ¿Vos le decís la palabra? No, yo digo serpiente. Bien, ok, listo. Pero igual no me gusta eso. Así El como- nombre. yo no usaría lo que tiene Katy, no sé. Me gusta mucho el animal print, pero ¿Por no es Ay, qué? sí me gusta. Está buenísimo. A mí me parece divino que ahorita es como de cuero, ¿no? Claro, es una cuerina No, barata. porque parece, Ay, parece qué de lindo verdad. es eso. Es carísimo, te lo trajiste de afuera. mirá. Claro. No habla castellano, por favor. No habla no. español, Es es una cosa de loco. international y Sí. es animal real. Mirá Para cuánto- darle más valor. Mirá que ganas bien, Katy. ¿Viste? Porque todo lo que trae Katy es importado, perdón. No, y además mañana van a ir a comer todos a casa, que tengo todos los bichitos Nordelta. Ah, bueno. Dios mío, ¿cómo estamos hoy? Bien. No, No. Yo si viviera en Nordelta viviría carpincho, olvídate, riquísimo. Al tirado el escabeche, guiso, y si vivíamos en al Nordelta guiso. y vos te comés un carpincho, terminás en medio del lago. Porque conmigo, no. No. Pobre carpinchito. Vos no comás. No, vos no vas a matar un carpincho. Yo no lo voy a matar, lo voy a hacer matar. Hoy es día ideal para unas ranitas a la parrilla. ¡Qué La ranita no me importa rico! tanto, ¿Y pobre por ranita. qué? Aunque tengo Hacete la coche- ranita. Ah, Betty. Así que vos sos... Mirá. Vos discriminás los animales. No, pero la rana no. Mira, ella pone una ranita, le falta el Esa cuerpo que nomás en no. el medio, las cuatro cositas. ¿Cómo la barrana? ¿Así o así? ¿Cómo va la rana? No Ah, sé. sí, ¿no? Sí. Así.
Así. Acá tenés la cabecita de la rana, cuerpito, patitas y patitas. Pero sos discriminadora de... ¿De animales? De animales. No, lo que pasa es que hay algunos que me dan más pena que otros. El carpincho me da la sensación pobrecito el carpincho, igual que el cerdito, esas cosas, no me gusta, ¿qué quiere que les diga? Ustedes lo quieren hacer, lo quieren comer, hagan lo que quieran. Esta yegua, como digo siempre, tiene su... Panchita, Ca- la Tiene a la nutria. nutria y se trajo a la Katy, nutria y se trajo a Katy, mí. si yo hago un puchero, ¿vos lo comés? Obvio, me hace no voy a comer. Me Vos- chupo todos los huesos. ¿Vos? Sí, también. Lo más rico son los cartílagos. Una ¿Y hija de qué puta. tiene el puchero? ¿El puchero qué tiene? Nada, porque la Y capaz carne tiene un pollito carpincho el es puchero. dura. ¿La carne de carpincho es dura? Y Sigue entonces... llegando gente al baile. Ah, muy bien, vengan todos, son bienvenidos. Toda la gente que viene son bienvenidos. Exactamente. Les hago una pregunta, pero es bien femenina, pero a los hombres les interesa porque lógicamente lo pueden disfrutar Adri. o no. ¿Qué? Mira, ¿Qué? ¿Qué pasó? esto es televisión verdad. ¿Qué van a Es hacer? streaming verdad, mira. ¿Tienen que arreglar algo? Sí. ¿Los Ah, ayudamos? me encanta. ¿Querés que te ayudemos? ¡Jugamos! Ay, dale, me encanta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta. Ayúdala. ¿Hay que poner pantalla? A ver, dale. Espérate, ¿yo qué hago? ¿Te paso uno de estos? Ah, ¿no tengo uno más? Bueno, no tengo, porque parece ser que esto no estarían dando. Entonces ahora, obviamente... Estoy hablando de los gritos. Bueno, como esto... Hola, les voy a cantar una canción. No anda la pantalla, la vamos a cambiar. Por eso este programa no va a dar para más. Para mí fue por nombrar el bicho. ¿Viste? ¡Ah, viste! Tenés razón, me quiero matar. Claro. No lo nombro nunca más. Lo nombramos. Pero y- lo que queríamos es que él apareciera. ¿Cómo te llamas vos? Juan. Juan, me mostró la cara, Juan, ya que estás. Ahí está, ¿ves? Ahora, Es un fenómeno. ¿vieron la mala racha que tiene la Salgueiro, no? En ¿Qué un pasó? canal no le anda el micrófono, no le anda la cucaracha y acá se te rompe la pantalla. No sé, digo. Igualicho. Por favor, Cari, hace algo. Hace algo por mí. En todos ¿Esta la los dejamos ahí? canales la Salgueiro Espera, se le ¿estas son- rompe ¿Estas son las algo. buenas? Bueno, Bueno. mientras son las buenas yo lo ayudo. Y hacemos el programa de acá. Bueno, lo que estaba diciendo, espérate, me Sí. pongo más acá para que me vean. Perdón, Cari, soy tu ángel de la guarda. Bueno, estábamos hablando que yo les quería preguntar, porque es una conversación que podría ser muy femenina o no, que tiene que ver con la depilación, chicas. Sí, es la nueva tendencia, Adri. La nueva tendencia que yo no sé si estaría tanto o no de acuerdo. Sí, Vos la avisame, tenés que Juan. empezar a usar, Adri. Vos avisame cuando necesites la pantalla. Preguntale si sabe de la nueva tendencia. ¿Vos mientras sabés cuál es la arregla nueva eso. tendencia, Juan? ¿La de TikTok? No, No sé si la de las TikTok, mujeres la de que las no se mujeres. depilen. No sabe. ¿Le gustan Ahí depiladas está, ya o que con estamos, pelo? le voy a hacer una entrevista, ya que estamos. ¿Te gustan las mujeres depiladas o que naturales? La verdad no me molesta ninguna, pero bueno. ¡Epa! Ah, bueno, le viene bien todo. Míralo, Juancito. Hacemos una cosa, vamos a mostrar una mujer al natural. Ponelo cuando quieras, dale. Pon el videíto, que a mí me da como cosita, pero No, dale. ya las vas a ver en la calle. ¿Vos decís? Sí, porque es la nueva tendencia que se viene. Yo como Adri. argentina. Tiene mujer nombre y todo, se argentina. llama Bash. ¿Eh? Bash. ¿Ya está? No, Bash se llama. No, la ahora tiene que venir de tendencia. vuelta. Bueno, ahora cuando vengas me paro otra vez y listo. Así arreglamos de una buena vez. Mientras tanto queda ese agujero negro que queda divino, mira. Es Yo como te- una yo ventana, lo con una dejaría. ventanita que abre así. Claro, tendría que. Lástima que no pueda aparecer nadie atrás. O sea, para estas cosas viene bien un cuadro, chicos. Y ya terminó. Agarras un cuadro, lo clavas ahí y los agujeros Claro. se los tapas así con cuadro. Aparte nos hacen zoom, mira, me adivino. Listo. qué tol. ¿Quién se Bueno, entera que hay un agujero? Cuando tengan el videíto lo ponemos. El Pone de la- play. El de la peluda. No, Uy, qué ahora. feo sonó. Me encanta venir a estos espacios naturales porque siento que aquí en la naturaleza no hay tanto juicio y que las cosas son como son y está bien que sean así. Quiero decir, pues esta piña es así, ¿no? Y ya está. Tiene sus defectos, sus cosas que me gustan más, sus cosas que me gustan menos, pero está bien, es una piña. Y creo que los seres humanos somos naturaleza. Y como parte de la naturaleza, también hay cosas de nuestra naturaleza, de nuestro ser, que nos gustan más y cosas de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que nos gustan menos. Y está bien. Así que yo conecto mucho más con esta sensación cuando estoy en la naturaleza
que cuando estoy en la civilización, cuando estoy en la piscina pública, cuando estoy en medio de una ciudad en donde ahí las construcciones son humanas, el asfalto, los edificios, las piscinas son humanas. Y entonces ahí está todo como mucho más pensado, ¿no? Es por ello que volver una y otra vez a la naturaleza es nutrirme, es conectarme, es aceptarme, es aceptarla. Y hay algo como de hogar, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti? Bueno, ¿cómo es para mí? Ahí está, la vemos a la señorita con sus Al pelazos. natural. Tiene unos pelos que no se puede creer, larguísimos. Se ve Mal. y debe tener abajo los brazos, lo que pasa que ahí no se le ven. Se agarra a los árboles. Bueno, el tema tiene que ver con eso. Sí. Depilación, ¿sí o no? Yo no pensé que crecía tanto, porque como nunca me dejé crecer los pelos, no pensé que era tanto. Podrías probar ahora en invierno. En Claro. invierno que no usa shortcito, déjalo descansar. Ella tuvo un yeso. Ella tuvo un Ah, yeso. sí. ¿Y no te crecieron los pelos cuando tenías yeso? Sí. Sí, pero poquito. Igual donde yo podía me depilaba. No soporto los pelos. No, a mí no me No a soporto mí los- yo Ni en entiendo invierno, ¿eh? La, Invierno. la naturalidad me Perfecto. parece maravillosa, pero espérate, ¿qué? Pasar ¿Qué? a Pepe, que no puede Habla, hablar. Pepe Luis, habla. No era puede vos, hablar, no tenés Pepe. que- porque me prestaste el micrófono De mientras más. estaba Juan. Esperá. Claro, que Juan ya volvió, pero No está sé trabajando por en qué. paz. Dame por acá, dámelo. ¿Qué quilombo estamos haciendo hoy? Espérate. Hoy estamos locos. Dios mío, pero Bueno. tenés razón. Dije lo de la bicha, no lo tenía que haber nombrado. Se enojó por acá abajo. Dale, Juan. Juan, la culpa es tuya, Juan. Estamos destrozando todo. Maxi también. Y de Pepe De también. Maxi también, y de Stephen también, y de Luchi también, y Y de... todo empezó porque Maxi dio De mala Gastón información. también que está ahí. Gastón, vos tenés la culpa de todo lo que está pasando en esta casa. ¿Necesitas algo, Juan? ¿Te puedo ayudar? ¿Querés unos Hay que mates? enchufar, espérate, si me enseñé, perdón, ahora seguimos hablando de los pelos. Espérate, espérate, yo lo que quiero ver es si me podés enseñar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás enchufando? Aprende electricidad, Estoy cambiando Adri. las plaquetas LED Las que se plaquetas. quemaron Sí. por la ¿Quién humedad. las quemó? Ah, la ¿Por lluvia. la La humedad? humedad, la humedad. ¿Y cómo la enchufas? A ver. Espera, Tiene, acá. tiene unos pines acá, Sí. de este lado, si querés venir. A ver. De este lado. ¡Ay, lo puedo enchufar! Espera, teneme vos al micrófono. Dale. Espera. Si nos quedamos sin luz. Una plaqueta, cada una plaqueta. ¡No! Son Ahí plaquetas nos quedamos plaquetas. sin Por acá, luz. ¿dónde va? Sí, sí, Ah, ¿acá? Pusieron a trabajar a la Mira, Salgueiro. Ahí me enganchó. Ahí enganchó. Ahí enganché. Y ahora esta otra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta poner la voz porque para mí es incómodo. El estudio de Dos Reyes se va a llamar Salgueiro. Acaba de poner la plaqueta. La plaqueta, señores y señores, la puse yo. Es como quien puso el último ladrillo, la Salgueiro. Tome, Pepe Luis, tome. Ahí va. Pero total, ya está. ¿Cuánto faltan? Mira, la dejaste loca, Adri. Un par, Un falta par falta. Bueno, No queríamos saber tanto. Tenemos un... La conectaste como el orto, me parece. Adri, bueno, se cayó lo que acabas de conectar. La intención estuvo, chicos. Bueno, seguimos hablando del tema de la Sí. depilación. Que es Bueno, una tendencia, les estaba contando, que se llama Bash y ahora está muy centrada en España. Viste que ahora los españoles vinieron como a poner Buah. nuevas tendencias y las modelos, como por ejemplo Kim Rampersat, es una modelo española que ahora es una de las que más trabaja ya, de golpe por presentar una tendencia nueva, que ella suya, ahora vamos a ver seguramente el video, usa los pantalones. No, eso es mortal. Eso Bueno, es y va por la mortal. calle así, ya está pisando los 300.000 seguidores en días, no más. ¿Quieren Por ver? salir a la calle así vestida. Quieren ver y presten atención de la cintura para, no digamos más nada, presten atención de la cintura para abajo, esta señorita que están creciendo los seguidores Kim. porque muestra... La cachucha. No, ¡No! dale, ponelo al video cuando quieras. Miren eso. Sexy. Peluda, dice. Los tiene muy altos. Para mí que se los peina. La peinan para adentro, me parece. Mira, ¿qué es? Pero usa los pantalones muy bajos y tiene muy alta la depilación.
en sus redes sociales suele subir mucho así, en bikini, en ropa interior. Y claro, Y porque es vestida una no- selva. Bueno, ahí te está confirmando que no es rubia natural. Ah, Muy bien, tiene razón. No es rubia natural. Auxilio con esos pelos, porque a mí pelada del todo no me gusta porque da muñeca. Hay No gente sé. que... El culito de baby. ¿No se los pegará los pelitos de eso? Para mí les pone como una cera y los manda para arriba. O sea, primero que no los debe tocar más. Deben ser naturales, largos. No la peinarán para Y adentro, después ¿no? hace así para arriba, entonces los pelos quedan así como si fuera un flequillo en el Un pantalón. flequillo, pero queda feo. No sé, a mí no me parece. ¿A ustedes les parece? A los hombres, a ver, Pepe, Luis y todos los que están acá. ¿Levanta una chica con esos pelos? ¿Les gusta? ¿Cómo? ¿Les parece sexy? ¿Qué cosa? Una chica que se le vieran los pelos de la... La nena. Lo que pasa es que es flaquita. Yo con la panza que tengo no me los vería yo. O sea, no me llego a ver. No, Me dijeron que a Martina, tu marido, le dicen sopa fría. ¿Por qué? Porque la grasa no le deja ver el fideo. El fideíto moñito. oh, bueno, ya no vamos a enterar de eso. No, pero en serio le digo, ¿te parece sexy? Una mujer que tenga pelos abajo y que encima... No hace- Púbicos, pelos púbicos. Todo depende de su accionar. ¿Eh? Todo depende, si es muy puta, sí, me encanta. Sí, pero que ande mostrando la... No me importa. No, pero vos nada. tenés que imaginarte esto. Nosotros Viajemos a la playa en el verano. Esta tendencia pega y llega a Argentina. Bien. Todas con los pelos y las bikinis así, Y por modo eso, flequillo. ¿qué te va a dejar? Qué agradable ir a la playa, Sí, ¿no? capaz que no, pero no va a dejar de garchar porque toda se ¿Pero qué puso de tiene que ver? moda. Vamos a tener la idea FIFA, pero Nosotros no... nos estamos FIFA, imaginando, claro, la playa La idea con FIFA, de las olas fifar. y el viento y todas peludas. Claro. A mí me da impresión. Yo no sé, chicas, ustedes que están ahí tanto maga como Luchi, ¿les gusta el tema de que la mujer ande mostrando los pelos públicos? No la estamos escuchando. No, dicen, claro que no es femenino tampoco eso, dejate de bromar. Si A vos mí querés no me molesta. Para seguidores, y si no, agarrás un pedacito de piel que compras en el costo, lo pegas acá. Eso es lo que estaba diciendo. ¿No Claro. será que esta se pega unos pelines y sale por la vida? No, mirá que sube en bikini. Una talva. Ah, ¿sube en bikini? Sube ¿Sabes en lo que es la bikini. talva? Pero Pepe, te pasé todo. No, No vi entres un a mirar choto, los no vi un videos. choto. ¿Vos ves lo que yo mando? ¿Ustedes Sí, saben todo. lo que es la talva? ¿Cómo? ¿Saben lo que es la talva? ¿Qué es la talva? Una peluca para conchas calvas. No se te Una escuchó. peluca para No se te escuchó. Conchas calvas. conchas calvas. Pero decilo. Decilo. ¡Ya lo dijo! ¡Lo dije! Esa es la talva. Vas a comprar y compras una talva. Una talva. O sea, ¿puedo ir a dónde? ¿A un sex shop a comprar una talva mañana y me van a dar pelos? Claro, en el sex shop de haber y también a lo mejor donde fabrican pelucas. Pero viste que había venido, o sea, ya salió en realidad, las tangas con pelos. Sí, lo vi. Las tangas con pelo. Claro. Ay, sí, Viste, sí, yo esa te, edad. yo te la ¿Para sigo. qué? Si el sueño es tenerla pelada, ¿para qué querés pelo? No, pero pelada. Sí, pelada, pelada. No, a mí pelada me da muñeca. No, me da Al como... culo de baby. No sé, chicas, perdón, cada uno... Acá pregunta, ¿ustedes los valores se depilan Pepe Luis? Por supuesto, que si no tenés un... Los kiwis. Claro. Todo se depilan. Sí. Ay, mirá cómo contestan todos los gritos. Claro. ¿Los kiwis también? ¿Sí? Ay, qué bueno. También hay una teoría, perdónenme, que la depilación es para que parezca más grande. Ojo. ¡Eh! Y le ganamos un par de centímetros. Olvídate. Pero ¿y con qué se depilan? ¿Con cera o con se afeitan? Maquinita de... Se afeitan. ¿Maquinita de afeitar así la cara? ¿Y no les pica después? Les nacen durísimo. Claro, Pero eso después pica. pero no, y después cuando le va entrando y pasaste 2 días sin, una lija le está entrando a Es la como un chica. cardo. Por eso, son los cardos, son cardos. Una cosa Martín, así. era porque no te depilabas.
Claro. Claro. Anímense a depilar con cera. ¿Eh? Pero A ver. deben ir a hacerse depi definitivas. Hoy hay más hombres haciéndose depilación definitiva que las mujeres. Pero de los huevos no. De todo, hasta tira de cola se hacen hoy los hombres. ¿En serio? Sí, Tira de todos cola se no, hacen en las no va. estéticas. Tira de cola no va. Hay gente que nos dice que tira de cola no va. Para los hombres no. 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 A Juan no lo vamos a preguntar porque le va a dar vergüenza. ¿Hay alguien acá que se hace depi definitiva? ¿Tira de cola? Juan, ¿vos te haces depi definitiva? ¿Tira de cola? Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Te afeitas algo? Sí, Aparte de la cara. Sí, obvio. ¿Qué te afeitas? ¿Viste? No, no se puede. Qué coqueto. No, igual ya sabemos, pero... Ya digo, sabemos. Qué coquetos Juan. todos. Es Mirá una cómo cosa lo de vemos a loco. Juan ahí trabajando, pobrecita. Es una cosa Está de haciendo loco. patria. Bueno, la gente que piense, a ver, los varones acá nos preguntan, ¿los varones se depilan? Sí, acá estamos preguntándole Todos. todos, ¿se depilan todos? Todos nos Todos. Me depilamos. quedé sorprendida. ¿Quién? Sí, dijo Juan, que no. sí. Juan dijo que sí. Juan se depila todo, Sí. dijo. Sí, pero no dice que no hay que Pero decirlo. dice que se hace tiro de cola también. Está Pobre concentrado. Puse nervioso, se le cayó todo. Nunca en la vida Juan se imaginó que iba a estar en medio de un programa cambiando placas de una pantalla y le preguntándole nosotras estas barbaridades. Atrás de la Salgueiro. Era una casa de locos. Pero bueno, en definitiva, hagamos una votación. Sí. ¿Depilación sí o no? Sí. ¿Por qué no? Sí, Tenés que hablar, ¿eh? sí, sí. Yes. Sí, va como piña. Allá en el control, ¿todo sí? Yo no. Pepe se hace la definitiva. Adri, ¿no te hace la definitiva? no. No, definitiva no, pero No, no. Yo le gano normal. unos centímetros. Normalita. Chicos, pero aparte hay una cosa. Está bien lo que hacen los hombres porque el elemento está para afuera. Me parece bien. Pero digo, a las mujeres, por alguna razón, nos han puesto vellos púbicos. Claro. ¿No? Que es para protegerte de los gérmenes. Bueno, pero ahora Si están vos los- te depilás toda, los gérmenes tienen más Sí, lugar para entrar. muy bien, muy ¿entendés? bien. Pero ahora están los antibióticos, esas cosas. Para Pero eso se ah, sí, inventaron. qué lindo. Me depilo la cosa para tomar antibióticos. déjame. Claro. No es así. No. Pero después algo te tenés que depilar. Si no, ¿cómo te pones una bikini, Adri? Pero te depilás un triangulito. La forma de la bikini. El triangulito, exactamente. ¿Con cera o con maquinita? No, Vamos a con- conocer a la Salgueiro íntimamente. Con La cera. Salgueiro se pone cera. Cera y delicadamente queda un triangulito como corresponde. Como lo que sobra no te Hitler, sacás. ¿eh? Un día, Hitler no me gusta. un día me dijo Adriana, ¿me alcanzá la cera? Y yo le llevé la del piso. la que se cera el piso. Lo que no me gusta es la depilación esa Hitler, esa no. ¿Cuál es? ¡Bravo, Juan! Está terminando. ¡Bravo! Ahí se va Juan. ¡Bravo! ¡Bravo, viva Juan! Bueno, te decía... Eso, que- pará, Juan. Se quiere ir, Esas pobre, no placas, nos aguanta ¿se más. queman y tienen arreglo o hay que tirar la mierda? Sí, hay que cambiar la que estaba en corto. Pero La se La que está en arreglan. corto se arregla. Ah, pensé que por ahí se quemaba algún... Ah, Volvé perdón. cuando quiera, Juan. Sí, cuando quieras vení, aunque sea para charlar un rato. Total, acá te torturamos sin cobrarte nada. Bueno, Cari, vos, ¿cuántos años de matrimonio llevas? Yo llevo 35 años de matrimonio. Falta mucho, Porque dijo te uno. animás, porque te animás a contar todo de tu marido. Una cadena perpetua de Argentina. 35 años. Es un montón. Sí. Y viste que en 35 años ya no tenés más nada de qué hablar, porque es como que ya nos gastamos todo, viste, ya no hay tema de conversación. Sí. Entonces, el otro día, yo le hablo a mi marido y yo no sé si él me escucha, ¿viste? Pues Sí. yo le hablo, y parezco que estoy haciendo un streaming sin audiencia, porque hablo sola, Es verdad. ¿viste? Y tenemos 3 tipos de conversación con mi marido. A ver, ¿Qué vamos a comer? sí, tal cual. Es la principal. Sí. ¿Qué vamos a comprar? Tal cual. Y pagaste la luz. Tal cual. Parecemos un consorcio en vez de un matrimonio. Es cierto, es cierto. El otro día le digo a mi marido, me tenés que arreglar la canilla. Y tardó tanto que se fue de la casa. La canilla. Lento, mi marido. Imagínate que el otro día estamos tan al pedo que ya no tenemos tema de conversación que yo le digo, el día que vos te mueras, ¿qué te gustaría que te pongan en la lápida? Epa. Yo le digo a él, ¿viste? Sí, claro. obvio. Y me dice, al fin descanso en paz. Al fin descanso. Y me dice, nacimos juntos,
pero vos te moriste primero, por el amigo. Claro. Se murió primero Suele pasar. el amigo y después se murió él. Y si no, dice que le ponga, tanto que querías que esté duro, ahora está duro. Ay, Dios mío. En la lápida. Y por fin nadie me manda. Y yo le digo, a mí me gustaría que me pongan, acá no hay wifi, no, acá no hay señal, pónganme wifi en la lápida. Y si no les contesto es porque no tengo WhatsApp. Dios mío. Dios mío. Si me vienen a visitar, cierren la puerta porque hace frío. Ay, me muero. Y mi marido dice que me va a poner, al fin se queda callada. Ay, no. Por mí. Y yo le voy a poner, te dije que no tomes Viagra. Se murió. Bien. Y le voy a poner chiquitito, pero juguetón. Ah, muy bien, lo hace quedar bien entonces. Lo hace Claro. quedar bien, dentro de todo lo hace quedar bien. No, es una cosa loca. Claro. Porque pasan esas cosas a veces cuando pasan muchos años de matrimonio. Toda la cosa que acabaste de decir, pasa. Y si no sabes dónde lo tenés que mandar, Cari, a que sea una depilación definitiva. Yo otro día le pregunté a las chicas de la estética, porque claro, ya se conocen tantas, Claro. y dice que cuando le pasan esa maquinita se les para. ¿Qué? Sí. Dato Sí. curioso. Ah, Sí, sí, porque está con otra mujer. Claro, y porque... Para mí debe ser también por la presión. Se me fue Pepe Luis, si no, no No, mandamos a porque hacer le depi no, definitivo. también porque lo están toqueteando. Claro. Porque Debe ser también como la tenés que electricidad esa de agarrar- la patadita. Vamos a suponer. ¡Qué Vamos fino a- esto! Muy fino lo que estamos haciendo. Vamos a suponer que está así, muerto. Claro, ¿no? para que no se te vea, Adri. No se me ve. Mostrame la Salgueiro que está haciendo una demostración. Estamos haciendo una demostración de por qué Katy dice que Ahí se a ve, los ahí. a los hombres, y justo estoy de negro. Se lástima. para A la los depilación definitiva. Claro, los hombres, claro, entonces, Está así. van a depilarse, ¿no? Yo soy un hombre que voy a depilar. Escúchame, que quiero depilar. Mira, te pasa así, la maquinita, y después claro, hay que correrla para seguir. Claro, ahí va, ¿ves? Ahí va. Ahí va. Ay, espérate que corro el Porque la teléfono. tiene que tocar, ¿no? Espera que corro el La teléfono. tocan. No sé, capaz se la agarran ellos, Vos no sabés. sé. Nadie se hace depilación definitiva a los hombres. Porque agarran así, vos. Claro, divina, esto esta es el aparato, entonces esta empezamos bien. así. Después tenés que hacer. Ya, ¿ves? Ahí está. Está toqueteando y ¿qué hacen? ¿Y qué hacen después? Y se queda para. No sé cómo se la lleva la acomodada No después. cachetean. Le dan un cachetazo. Así para dormir. Por eso un hay rato. muchas estéticas que no quieren atender hombres. Claro, y sí. Porque se van todos con emprendida la vela. Pero yo quisiera saber qué les pasa si el que hace la depilación definitiva es otro hombre. Por ahí. Si, No, si se- es- así hace. No, pero a Por lo eso mejor no sabemos si es por la depende. mujer o por el aparato. Capaz el aparato le da como esa electricidad que los. Que vos decís, habría No que sé. averiguar. Si hay alguien del otro lado que se hace depilación definitiva, que nos cuente. O por ahí le podemos preguntar a una esteticista que nos cuente el motivo, porque no deben saber las chicas. ¿Por qué se les falta? Claro. Y porque... Pero si es culpa del aparato, culpa de ella. No, Ay, ¿no hay una no creo. esteticista ahí en el chat? ¿Alguien que cuente? Claro. Por ahí hay A ver, alguien. alguien Santi, nos que se puede- hace la depilación definitiva, no está hoy. No, a lo mejor no, pues iba a jugar al fútbol, no sé qué, o el otro día Bueno, iba a jugar Martín, al por fútbol. ejemplo, a mí me gustan los hombres con pecho peludo, ¿viste? A mí me gusta el hombre con pelo, me encanta. ¿Viste Sandro que tenía pelo Sí. y todo? A mí me encantan los hombres con pelo, es bien masculino. Y Martín tiene El hombre demasiado mono. ya, ¿viste? Ya es un Demasiado. hombre mono, ya es un gorila, tiene un pullover acá. Ah, Entonces le tocó ir a hacerse el electro, ¿no? sí. Y lo retó el cardiólogo. Lo tuvieron que depilar. Dijo por qué no se depilaba, por qué no se arreglaba los pelos, porque no le podía enganchar las gomitas, ¿viste? Claro. Bueno, hay hombres que tienen acá y tienen en la espalda. Ay, también. no, eso no. Ay, En la no me espalda, gusta. en No, las eso por piernas. favor, no me depílense. gusta. Imagínate lo que debe ser. No, eso les pido por favor, depílense porque... Hasta en la cola tienen pelo. Bueno, dicen que descendemos del mono. Ah, No ¿no? hay nada más claro que es así. Había uno, para que se lo mando a Pepe ahora, que hay un Pero hombre de- que se los Pepe Luis, ¿dónde peina. está? Pepe No sé, Luis. pero para que se lo busco y se lo paso. Lo mandé al grupo, pero Pepe no me mira las cosas del grupo. Pepe Luis es un personaje que no se puede creer. A ver dónde está el Pepe señor que se Luis, peina. ¿podés venir, Pepe. por favor? ¿Serías muy tan amable? Mira, un influencer se vuelve viral por dejar crecer el vello de su cuerpo y mostrar cómo se lo cuida. Sí. ¡Ay, lo vi! Sí, Ah, mira. yo no lo vi, si no Lo pasáselo a vi. Maxi. Maxi, te lo paso a vos. Dale, pasáselo. Máximo. Máximo. Yo pensé Claro. que era inteligencia Hola. artificial, pero era verdad. ¿Ah, en serio? Sí, Ay, es no quiero verlo, demasiado. entonces, quiero Claro, verlo, sé ahí qué se lo estoy trata. pasando al señor Máximo. Muy bien, a nuestro productor. ¿Ves?
Ah, ellos adelantaban. ¡Ay, qué impresión! No, ahora lo vamos a ver, ahora van a ver. Yo la pensé que era nombre inteligencia artificial, pero se ve que era verdad. Pero hay gente que es así real. Sí, claro, bueno, de hecho no tiene nada que ver, pero sí, bueno, ustedes no se van a acordar, capaz que Cari por ahí sí, cuando Susana Jiménez traía fenómenos al programa, Sí. trajo al hombre lobo, Sí. porque tenía la cara toda con pelos, pero en serio, así como... Pero eso es una enfermedad, ¿no? Es que Ya el sé, hombre, ya creo. claro, sí, porque tiene barba y después se transforma en pelo. Es pelo, Por pero no es ende, normal claro. que crezcan pelo en toda Bueno, la pero cara. hace poco que en la mujer se usaba también la ceja unida. Ah, bueno, ese es Frida Kahlo. Después la dejó, pintora. por suerte, de usarse y ahora vamos con los flequillos abajo. Claro, la uniceja se llamaba. La Claro. uniceja sí, que sí Los la bigotes usaba acá. la pintora mexicana Frida Kahlo. Los pelos bajo el brazo, las mujeres. Bueno, Ay, eso no. las europeas lo hacen mucho por snobs. Yo tenía la hermana de mi cuñada, una vez vivía allá en Francia y se apareció, nada, era Navidad, unas fiestas familiares, apareció y en un momento levanta el brazo así y yo la vi con los pelos. Y dije, qué asquito. ¡Qué asco! Míralo, ahí Ay, está ¡Vaya! viendo. ¡Vaya! ¿Se depila ahora o no? Se lo seca y todo. No. No. Se lo arregla, le pone, mira, Los brallinas. hasta cero. Para que brille. No. Amigo, no, sacate eso. No, es un lindo muchacho, no es feo. Pero bueno, lo conocé con remerita puesta, con camisa y después te encontrás con eso, ¿qué vas a hacer, Adri? Te hace? Y ya está, No, te haces la obviamente. ciega. Sí, no, decís, ¿qué? Te agarra como el... Ay, Te falta sacarte una remera. No, yo tengo una excusa. Vos decís, ay, en el momento te quedás, viste, como choqueada. Y en el momento decís, ay, aguantame un segundito que necesito ir al baño porque te vas al baño, tardas un rato, prendes el Bueno, agua, qué sé yo. pero viste que al hombre se le baja y a nosotros se nos cierra, porque... Claro, se cierra, se seca, entonces, se seca también, claro, no importa. Entonces, bueno, cuando salís del baño le decís, ay, me perdonas, pero la verdad no me siento bien. Lo dejamos, me haces un minito, una cosita para que no sienta Claro, que o sea, estoy muy descompuesta. Sí, Claro. y te vas. Y pero dijiste que era lindo, o sea, lo estás dejando por los pelos. Capaz si teníamos una charla después de la primera cita. Sacate los pelos en la primera Claro, le primera decís, charla. Y Ven, a mí me presento tus pelos. gusta. Y no, la primera capaz que no, porque la primera no sabes que tiene eso. Pero te tendrías, bueno, no En sé. una segunda a mí cita no- le decís, ¿sabes que a mí me gustan los hombres, pero sin tanto pelo? Por ahí hace el cambio, no le estás pidiendo que cambie algo. Pero más. para eso tenés que tener una primera relación. Yo Y no ahí te podría la tendrías tener. que bancar. Yo por eso, yo no podría La primera tener- vuelta, y bueno. Bueno, no, pero no me calienta eso, nosotras vimos hasta la cintura. ¿Qué sabes después que hay abajo también? ¿Viste? No, eso es verdad. Qué impresión. En el primer momento te puede llevar cualquier tipo de sorpresa. Por ahí tiene un enterizo, ¿viste? Obvio. Acá Claro. Mariela nos pones un oso. Claro. Claro. Está como impresionante. Tony dice, hoy complicado, ausente, disculpa. No importa, Tony, te queremos igual. Sabemos que cuando no estás acompañándonos es porque no podés. Pepe Luis. Melina dice cómo nos depilamos. Yo con pincita. ¿Sabes cómo ¿Con te dura con pincita? pincita? Sí, te caen unas lágrimas las primeras veces y después ya. Pero vas pelo por pelo. Ay, ¿Y pelarla de uno? Sí. ¿Cuánto tarda? No, cuando la agarras la mano no tardás tanto. Al principio sí te costaba, ¿viste? Pero después... ¿Y por qué no con cera? Igual Que duele qué todo así de dolor. golpe. De No. golpe. No, porque un día estaba al pedo y digo, bueno, vamos a ponerla linda. Y agarré la pincita y empecé uno por uno. Me cayeron los lagrimones con las primeras. ¿Pero y ¿viste? qué te parece? ¿Duele Y muchísimo? después, no, después ya no duele. Me dio frío. Y después dura un montón dura. Y pobre, que sacaste hasta el folículo piloso. Qué Dios mío, qué horror. impresión. Acá, mira, Mariela dice, el hombre lobo americano. Claro. Y sí, la verdad, era el hombre lobo. A mí la verdad no me gusta y realmente no me excitaría. Eso es el tema, un hombre tan peludo. Bueno, pero tiene solución, ya te dije. Le decís que se lo saque y listo. Convencerlo. Si él le gustó, ¿A dónde fuiste vos? te estábamos buscando. Dijimos, No te podés ir. Pepe. 1 hora y media dura este programa, ¿ok? Así que te quedás acá. Te sentás, mierda. Y Mierda, decís carajo. presente. Tengo cagando. Dijimos un montón de cosas donde hacía falta tu intervención y no estabas. Escuchá, ¿vos tenés algo que vender? Sí, ¿Algo que comprar? tengo un consejo para darles. Si querés comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joya.
Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mejor momento para hacerles otra recomendación. Si quieren comer como los dioses, Sí. tienen que ir a La Cañita. No sabes, una parrilla espectacular en Nicaragua al 5800, donde comes riquísimo. Ya vamos a ir, chicas, Riquísimo. Sí, a probar queremos las ir. proboletas, a probar las parrilladas. a Avísame probar con todo. tiempo que no como en la semana. Sí, porque Hay que aparte probar todo. Las porciones son enormes, así que quieren comer bien, recuerden, vayan a La Cañita, ahí en, como dije recién, Nicaragua al 5800. Dados estos consejos, yo lo dejo a tu criterio. ¿Saben por qué dije eso? No. Bueno, porque tenemos 5 momentos memoriosos de Karina Jelinek. Ay, qué personaje. Momentos gloriosos de Karina Jelinek. Así que, por favor, cuando los tengas, los ponemos al aire porque tenemos ganas de debatir al respecto. Examen Farándula Argentina 3. Saquen sus teclados No y tienes empecemos. ánimo, 1. A Charlotte Canigia le preguntaron quién era el presidente en ese momento y ella respondió A. Cristina Kirchner, B. Menem, C. Marcelo Macri y D. No, eso Néstor ya lo Kirchner. pasamos. La respuesta Hay otro. es... ¿Le gusta la Este no lo pasamos, pero este primero ya lo iba el pasamos. otro. El de Karina. El de Karina, pero hay otro. No, este no es. Pepe Luis, le mandaste uno mal, me parece. Acá te están mirando con cara de que le mandaste mal en el video. Y si no vemos ese, ¿por qué ya No, lo vimos? otra vez No, no. lo vimos. No, pues acá estamos viendo las burradas de varias personas que contestaron barbaridades, como recién Charlotte Carnigia, que dijo ¿Ya está el nuestro hecho? Marcelo Macri. El que tenemos ahora es de Karina Olga, de nuestra querida Karina Olga, que ha tenido momentos memorables. Momentos muy... No tengo el video. No tenés el video. Cuac, cuac. Bueno, ahora te lo pasa Pepe Luis, lo vamos a poner mientras tanto. Recuerden una cosa que es importantísima, hoy la tenemos porque es una compañera más, pero ella es tarotista, Karina, Eva Karina Barrios 8 es el Instagram, ¿verdad? 8 es el Instagram. Así que si quieren mandar su fecha de nacimiento Fecha de nacimiento y la pregunta. y la pregunta, tenemos las cartas y eso Y sabemos. tenemos que tirar las nuestras, como Sí, todos por los supuesto, jueves. la de la semanita. Y además una cosa, ¿de qué vamos a hablar también? Uy, hoy vamos a hablar de una energía re linda que tenemos el 8-8. Ahora estamos en 6, ¿no? El 7. El jueves, viernes, el sábado pueden hacer un hechizo que les voy a enseñar ahora para traer dinero. Bueno, mientras van preparando el video, ¿qué te parece si hacemos eso? Bueno. Dejamos así como en el éter las 5 momentos memorables de Karina Olga y vamos al tema Sí. del 888. Bueno, el sábado es 8 de... Es sábado, ¿no? Sí, porque hoy es 6. Hoy estamos en vivo 6. Muy Sí. bien. ¿Lo dice? El sábado es 8 de agosto y el sábado el 8 tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la concreción, la prosperidad. Y como se repite, porque es 8 de agosto, podemos usar esa energía. Viste que le dicen portales, ¿no? Porque le dicen 7-7, 6-6, 5-5. Sí. Bueno, yo no hago todos los meses, yo hago solamente el del 8, porque es para dinero, para traer la abundancia. Claro, fundamental. Entonces, ¿qué hago yo? Dibujo, ahí está, mira, el 8-8. Ajá. Se dibuja un infinito, que sería ese 8 al El revés. que yo tengo acá. Claro, Mira, tatuaje. un infinito y lo vamos a rodear todo con canela. La canela es para la prosperidad, es para el dinero, es para la abundancia. Bien. Y en cada circulito de ese infinito vamos a colocar una vela amarilla en cada punta, Ajá. ¿no? Y lo vamos a rodear con Yagra, que el Yagra también es para dinero, es para abundancia, la canela y el Yagra. Y en el medio del infinito vamos a colocar 8 monedas. Moneda. Una vez que tenemos monedas comunes. Cualquiera. O si tienen monedas Un chinas, peso, pueden poner monedas 8 chinas, pesos. la que haya, Claro, si la que tenés. haya. Y si no, de última, si alguien dice no tengo moneda, pongan 8 billetes del valor que sea, pero que sea 8, porque después las Ay, moneditas, tiene que tener más plata. No. las moneditas o el billete te va a quedar como amuleto después Ajá. que se apagan las velas. Cuando vos tenés encendidas las velas, ahí vas haciendo tu pedido. Vas pidiendo abundancia, vas pidiendo dinero o trabajo, lo que vos quieras concretar el para tiempo todo que el la vela año. esté prendida.
Sí, yo uso las chiquititas, Claro, las si de no, no noche. te va más. Que está No. buenísimo, claro. La chiquitita se termina rápido. Claro. Se termina rápido. ¿Cuántas veces tengo que decir abundante? Y a esa le podés poner el Yagra por encima, porque como son anchitas, le va a quedar el Yagra arriba, después se quema y larga un olorcito rico también. Una vez que se consumió la vela, esas moneditas las vas a agarrar y las vas a guardar en tu billetera en una bolsita o el billete que hayas puesto. Ay, ¿no los podemos dar para comprar algo? No, porque te tienen que quedar, porque eso está consagrado con el pedido que vos hiciste. Cuando vos hiciste el pedido para vos de abundancia, de dinero, eso ya quedó para vos, para tu buena suerte. Ahora, si vos querés regalar tu buena suerte, Si la querés, regalala. No, no regales nunca. La agarrás y la pones en tu billetera, ya sean las moneditas o los billetes, y lo tenés hasta el próximo año. Después del próximo año sí lo puedes gastar. Pero como moneda ya no se usa, No. se va a seguir sumando para que sigas teniendo suerte. Bien, qué lindo. O puedo usar de vuelta las Es mismas. fácil. O puedes usarla, claro, las vas renovando de nuevo y van a volver a tener más fuerza las moneditas. Pero está buenísimo porque es re fácil. Es re fácil, Son tenemos cosas todo que en casa. tenés, todo el mundo tiene exactamente. Sí. Vos, yo lo que sí hice, lo de la canela, lo que me enseñaste vos. Del eso primero. el primero de. Eso te lo paso porque es facilísimo. A Los primeros días del mes, te pones una cucharita de canela. ¿está En bien, la no? mano. En la mano. Sí, sí. Una cucharita está bien, ¿no? Sí. En polvo. Y te pones en la puerta de tu casa y soplás. Así Para adentro. y que vuele la canela por tu casa, es para la abundancia. Ahí te entra plata, lo ves. Todos los primeros. Todos Claro, los primeros. supongamos que esa que está ahí es tu puerta, vos tenés que pararte del lado de adentro. Claro, pues si no Y se van a parar soplás por hacia afuera. adentro. No. Claro, me paran como entrando. Claro, Abro la exacto. puerta y me quedo en la puerta. Y ahí Exacto. soplás. Exactamente. Pidiendo dinero y abundancia para todo el mes. A mí me resulta, ¿eh? También es la fe que uno le ponga, porque si vos haces algo y decís, esto no es esta porquería, que me va a resultar, ¿viste? Claro, no, es como no todo. le estás poniendo la energía. Claro, En cambio, uno- si le tenés mucha fe, todo lo que vos haces con mucha fe te resulta, seguro te resulta. Ya Claro. cuando dudás, no. Es verdad. Todo lo que haces sin creer realmente Obvio. no sirve. ¿No? Sí. Bueno, me encantó el 8-8, hay que hacerlo el 8. El 8, Ocho. el El sábado. 8, el sábado, hay que prepararse para hacer el ritual. ¿La gente dónde puede encontrarlo? ¿En tu Instagram, esto? Sí, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que yo lo había hecho. ¿Sabes cuándo lo hice este hechizo? El 8 de agosto del 2024. Porque daba todo 8. El año daba 8. Era 8, 8, 8 y ahí tenía una fuerza total. Y después yo les dije que lo pueden hacer todos los 8, cualquier día 8, sino los 8 de agosto puntualmente. Muy bien, ya saben, que en su canal de YouTube, que es Eva Karina Eva Barrios. Karina Barrios. Ahí lo Exactamente, tienen. ahí pueden encontrarlo para poder hacerlo. Así que te Sí. quiero ver haciendo el 8-8. Total, es Sí. fácil, Cari. Cari. Katy. Tengo que ir a Katy. comprar todo porque yo no tengo nada, ni vela, ni canela, ni nada. ¿No tenés nada? Te voy a regalar. Velitas Te voy de a noche. regalar un kit. Un pequeño kit de unas velitas con un poquito de... ¿Qué le puedo regalar? A ver, si le quiero armar un kit, ¿qué le...? Para un kit dinero, brujito. Para, Sí. para el dinero, Para para, la dinero abundancia, puede porque ser- ella trabaja un montón, necesita ser millonaria. Puede ser un kit de velas verdes o velas amarillas. Puede Bien. ser laurel picado. Laurel si tenés picado. laurel hojitas, se lo picás, ¿no? En Si una no, en el bolsita. supermercado. Si no, Sí. del supermercado, hoja entera. Bien, perfecto. Canela, yagra, cascaritas de naranja. Ese sería un kit para Pero la atraer cascarita dinero. de naranja se va a poner fea. No, seca no se pone fea. ¿No? Ah, seca tiene que ser. Seca dura. Bueno, pero Ah. la cáscara me la puedo empezar a comer, me como las naranjas del día. Te comes la naranja al día, guarda las cáscaras. Entonces Claro. yo te regalo todo lo otro menos eso. Me encantó. ¿Te Claro. gustó? Ahí está. Muy Éramos bien. tan felices. Y esto con es para poco. ustedes, sí, y con un pequeño kit ya tenés para hacer un hechizo para la Son todas abundancia. cosas que tenemos en la casa porque la cascarita de naranja, yo vivo comiendo naranja y corto todo en rodajita y me queda así la tira y después las cuelgo. Mi casa, vos fuiste a mi casa. Sí, el jardín, claro. Sí. el jardín está lleno de cascaritas de Sí, naranja. Yo las sí. cuelgo. Y Está se secan buenísimo y se secan. Bueno, me encanta. Mira qué lindo mensaje, Estefanía, lo que dice. Qué hermoso programa, Qué chicas, hermoso. las felicito. Gracias. Y la gente ya quiere las cartas. Upa, ¿ya estamos con el tema de las cartas? Bueno, ¿Vamos Espérate, a las cartas? Espera, vamos a hacer una cosa. Espera, Gaspar, aguantanos un minuto, porque así redondeamos el tema de Karina. ¿Y vos qué trajiste hoy, Cari? Te Cari, traje la Cari. tendencia de los pelos. Claro. Toda la tendencia de los pelos, ok. Y tenés lo de Karina ya puesto en puerta. Ay, lo de Bien. Karina Olga. Lo de Karina. Lo de Karina Olga, ¿está listo? Bueno, vamos a verlo entonces. Top 5 de Karina Jelinek. Ay, no le puse el Aníbal. 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 El Aníbal. ¿No es lo mío hacer postres? ¿Dónde No. está la Ganache? 5. Los mexicanos. Si el
pero no imposible. ¿Y ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado? ¿Contra los mexicanos? Bélgica. Señores. 4. ¿La tonta? Lo dejo a tu criterio. Vuelvo a ser la tonta. Ay, ya. La tonta. Lo dejo a tu criterio. 3. Cuando se le paró de mano a los jurados de Masterchef y le preguntó por qué la eliminaron primero, que ella no fue la peor. Y ahora quiero decir algo yo. ¿Por qué me eliminaron primera para ustedes? ¿Qué tú? Hagan un resumen. Yo le planto, mirá. Es Karina. Porque sé que no fui la peor. Y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor. Arranca, Cari. ¿Por qué no fuiste la peor? ¿Por qué no fui la peor? ¿Dirá que soy yo? ¿O dirá que hay otro tercero que era peor que nosotros? ¿Sí? Lo dejo a tu criterio, respondeme. 2. Cuando dijo que no hay que discriminar a las latinas porque si no discriminan a las chilenas, que son casi latinas. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. 1. Cuando fue a votar y la escuela ya había cerrado. Karina, ya cerró la escuela. Es muy tarde, Karina. ¡Tengo una producción! Pará, acá es la puerta, ¡Ábrame! ¡Ey! Cerró la escuela. Pará, cuando fue a no jodas, votar. pará. No me metas el micrófono acá, estoy hablando. Mírate. No, ahora no me digas que le abrieron, la puerta porque. Dice 18:30 o 19. Bueno, ¿qué tenés que hacer razón? Debe ser 18:30 ya está. Ya 18:30 Ambas ya están está. cerrado. Sí. Dios mío, qué personaje. Yo en un momento digo, ¿es así? No, ¿O se hace? para mí Yo se iba a hace. preguntar lo mismo. Tiene una inteligencia. ¿Vos decís? Sí. ¿La conocés a Karina? La ilusión de Phil, la verdad que no he tratado. Pero para mí se hace la tonta. De tonta no tiene un pelo. Vos decís que es como Susana. Es un personaje. Yo dudo. Vos decís que es como Susana Permitime Jiménez. dudar. Susana Jiménez es una mujer muy inteligente, Sí. pero tira... Boludeces, pero nunca diría las chilenas casi latinas porque eso es una de... cuando le preguntaron los belgas, los belgianos, ¿cómo dijo los belgarianos? Belgicanos. No, es mucho. No Por sé. eso, es mucho para hacer Bueno, así. si realmente está haciendo un personaje, lo está haciendo muy bien. Como actriz te digo que es... Por eso. No, pero cuando dice la tonta, lo dejo a tu criterio. Auxilio, También, lo hace a auxilio. propósito. Canta como el ojete. Es una cosa No Una cosa canta. espantosa. Por eso. No canta. Acá tenemos mensajitos. Ahora, Gaspar, vamos con vos, ¿querés leerlo? Sí, dice, una vez Vicky Chipolitaki dijo, no me hagan bowling, en vez de decir bullying. Sí, no. Si vamos al tema de... En la farándula se habla bastante mal. Sí, Te digo, pero a te lo mejor digo. es a propósito también, así como nosotras acá que hablamos como el culo. No, pero una cosa es No, ser nosotros hablamos como el orto, pero mal No. hablado. Otra Una cosa... es ser groseros o decir malas palabras, que es lo que hacemos nosotros. Sí. Y otra cosa es decir mal las palabras. Mal las palabras, no Se malas entendió, se entendió. No, yo mismo lo estoy certificando. Mira, olvídate. Bueno, vamos a ir con Gaspar, que ya nos mandó, que está ahí esperando. Sí. Que una cartita quiere. Uno del 10 de 1983. Ahí está. Después sacamos nosotros. Obvio. A ver, para Gaspar, uno del 10 del 83. 83. 83. 83. Bueno, Lo a has ver. hecho más joven. A ver qué le sale a Gaspar. Gaspar, hay algún cambio que vas a tener que hacer en tu vida si querés que te vaya bien, ¿eh? Porque acá salen cartitas como que estás yendo para atrás, pero porque vas a tener que salir de tu zona de confort. Por ahí no es el camino, por ahí no es por ahí. Y ojo con las malas energías también, porque te está saliendo una cartita bastante oscura que capaz tenga que ver con eso también, el no avance, ¿no? O que quieras hacer algún proyecto, algo que no se está dando por eso, ¿no? Por esa mala energía. ¿Alguien, a ver, pero que sí que alguien le hizo algo, puede ser? Sí, ¿O puede. tiene que limpiarse la mala energía? Tiene que limpiar energéticamente la casa y si quiere hacer algo también para traer dinero y buena suerte lo puede hacer, porque mira, te salió esta cartita, ¿ves? La cartita del diablo. Oh. Así que tenés que limpiar No, esa energéticamente. no la quiero. Esa no la quiero. Vamos a sacar, obviamente, nosotros, mientras nos siguen llegando quien quiera saber algo de numerología también, ¿eh? Porque, También. ¿a vos te hizo numerología o no? Creo que no.
Sí, le había dicho que ella es un número 13, que el número 13 es un número karmático. 13 es mi fecha de nacimiento. Por eso. Es un número karmático. Claro, es un 13 número... de julio. Es El un karma número- somos nosotros que la tenemos al lado. Pero no es karma. un número de mala suerte que haya nacido un 13. No, para mí no. Para mí el 13 es es un- simplemente que tiene que trabajar más de lo que puede trabajar una persona común. O sea, como que por ahí le cuestan más las cosas porque en otra vida no hacía. Y en esta vida viene a hacer. Te lo, parece que yo en otra te vida lo me la rasqué redondeo. con 2 manos. Te lo redondeo. Me la rasqué con 2 manos. Te redondeo lo que Y quiero ahora decir. no me deja rascármela. Te redondeo lo A que quiere ver. decir, tenés que chupar la correcta. Ay, Pepe, bueno, señalámela, déjame de renegar tanto. Me encanta porque no la afloja. Pepe, representame y mostrame la correcta. No le hagas el... Esa. Claro. Claro. No le cambie con tanta vuelta, Pepe. El 840 de Pepe Luis. Claro. Yo quiero una, yo quiero la de siempre. A ver, ¿qué número? 7, el que me gusta a mí. Bien, vamos. Vamos con ustedes. Muchísima también, la gente mirándolas. Bueno, ay, qué suerte. A Bueno, toda que la gente escriban. está ahí, escríbanos para que Cari Le mandamos diga un una cartita. beso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Bueno, esta carta tiene que ver con hacerse chequeos de salud, ¿eh? No dejar al azar o alguna rutina. Para o eso tengo que hacerte pagar algo. la obra social. Ya la pagaste. Estamos al día. Viste que los hombres no son de hacerse. Yo No. si yo no le exijo a Martín, él no se hace. Yo tampoco. Y te digo una cosa, si yo no le saco los turnos, no va. Sácale. Sacale, pero para todos los médicos, todos los Sacale. chequeos habidos Él y tiene por que haber hacer. tiene que hacer, ¿no, Karina? Sí, todos los chequeos. Todos los Porque chequeos. hay una edad donde hay que hacerse chequeos de todo. Bueno, ¿entendés? pidan cartita y dejen la pelota. De todos los estudios. Todos los estudios a partir de mañana empezamos a pedir turnos. Yo a Martín le hice el de proctología, se lo mandé a hacer, se lo pedí yo al médico, ¿viste? Y ahora ya no le hace más el dedito, ahora es todo con análisis de Ya sangre. sé así si que- yo me hice el de Y bueno, próstata. entonces, Claro, hacete. ¿viste cuál es el problema? Es una ecografía. Claro. Claro, ya está. Ahora a ver. antes te metían el dedito, ahora te meten el aparato entero. No, eso no. A ver, ve la cartita. ¿Qué número de cartita? Oh, no, sacala vos. Sacala. Saco yo, ya que estoy acá. A ver, estamos sacando las cartas. Queremos saber qué nos toca para esta semana. O alguna pregunta que quieras hacerle, no sé. Veamos qué sale, a ver qué me dice Cari. A ver qué sale. Bien. Mira qué linda carta te salió. Esta carta tiene que ver con viajes, ¿eh? Quizás viajes y proyectos Va o a chupar algo. la correcta. O sí, Viajes, sí, porque esta es una carta de muy buena suerte. Esta carta vendría a ser como creerte que vos tenés el mundo a tus pies. Porque esta es la carta del mundo, mira. Mira, A ver. mostrala bien. Esta es la carta del mundo. Y esta carta te está diciendo yo tengo el mundo a mis pies. Así que todo lo que vos quieras ¡Epa! lograr, lo puedes lograr. ¡Epa! Sí, yo te represento. Ahora me Sí, toca. por la duda, Ahora ¿viste? sí, para eso sí. Ahora sí, ahora sí. Este es un interesado. No va. No va. A ver, yo. Estoy tan entusiasmada que sé que me va a salir una carta divina. Sí, que le salga del viaje también, así sé que me voy con ella. Ay, ¿nos vamos? ¡Nos Dale. vamos! Es viaje al extranjero. Es viaje al Yo extranjero. me quedo con Benito. Ya la puti vuelta la hicimos y nos salió bien. Sí, alto levante la nuestra. La puti vuelta. Esto está hablando de un festejo. ¿Viste? Algún ¡Nos vamos! Algún proyecto que va a venir, algo que vas a festejar, algo lindo, momentos de alegría, algo lindo que aparece. ¿eh? Bien, Bien, bien. tenemos champucito ya preparado Sí. porque hay que empezar a festejar desde ahora. Bien, estamos en la misma sintonía con el Dream. Si no Exactamente. sale el mismo, nos vamos a la mierda. Nos llamará Marley. Nos lleva de viaje, qué lindo, qué divertido. Que te No. invite y yo te ¿A dónde acompaño. quisieras ir? ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir? A ver, tiene que ser algo. ¡Ah, la playa! ¿Sabes cuál te va a gustar ahora? Los chanchitos. Es una yegua. Cuando Acá yo digo tengo- es una yegua, es una yegua. Acá tengo Pero otro. ¿qué es la playa de los ¿Qué chanchitos? son? Acá? La Bahama tiene la playa Big? Claro, no, sí. Tiene la playa de los chanchitos que van y te reciben. Claro. Después- Ay, yo de- pensé que no. Es una playa muy virgen. Pobrecito. Espectacular. No, viven bárbaros los chanchitos. No, te reciben y Ah, todo, bueno, la entonces gente vamos. le Están de hace mascota. Entonces vamos. Y después, y después a la noche, ¿qué comes? No, ves que no. Acá Bueno. acá me pide Gastón Sí. 20 del 3 de 75, pero no sé, no me pidió nada. Bueno, Sacale una de en general. general. Pero A ver. ¿qué número de carta. carta? Mira, Pasó. Adri, ¿cómo te visualizas ahí? Nosotros No, 20 Ay. 20 del 3 del 75. 20 del 3 del Y la gente 75. dice, se acercan. ¿Le saco nomás?
¿El 10? La 10. A ver. La 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isla de los cerdos se llama. por Bueno, si le hay está alguna saliendo duda. la carta de oportunidades que se le van a aparecer, de caminos que se abren, de buenas noticias. Quizás se tenga que mostrar más en lo que haga, en su rubro, en lo que sea, ¿no? Tiene que ver con también redes, publicarse, Levantar el perfil. mostrarse. Sí. Levantar Bien. el perfil. Muy bien, me encanta. Ahí tenemos un mensajito que nos ha mandado. ¿Querés leerlo, Sí, Katy? Cari, el lunes cumpleaños mi mamá y la fecha es 10 del 8 del 61. ¿Cómo vienen las cartas? Muy bien, vamos a ver, 10 de agosto del 61. A ver qué le sale para tu mamá que cumpleaños. Y ya le salió, iba a sacar 3. Ya le salió una carta muy linda. Esta es la carta de los nuevos inicios, que justamente empieza su cumpleaños, llega su sol de nuevo a su signo. Tiene que ver con inicios, con nuevos proyectos, quizás también con dinero. No sé a qué se dedica o qué hace ella, pero es una muy linda carta de buena suerte. Bien, o sea, está bien. Sí. Hoy venimos todos bien. Hoy venimos todos Sí, bien, ¿no? salvo Pepe Clima de Luis. lluvia. Salvo Pepe Luis, que primero se fue, obviamente, y después le salió la carta que tiene que hacer. Me mandó al médico a mí, anda la concha. Anda al tu madre. médico. Concha tu ¿Cómo? madre. A las cartas que se vayan a la concha de su hermana. Tengo que ir al Tu médico. energía, vos pediste esa carta. Los chicos saben que quieren saber. No ¿Alguno sé. quiere saber cómo le va a ir esta semana? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo? ¿Qué Dale. carta? La 5. Cinco. ¿Y la fecha? 14 del 10 del 93. 14 del 10 del 93. A ver qué sale. Qué lindas cartas son esas, me gustan. Me encantan. Sí. Bueno, esta carta te está diciendo cuídate de las traiciones. Ojo con la gente con la que te rodeas. Ojo a quién le contás tus cosas, tus proyectos, porque para que no se te pinche, ¿no? Así que cuídate de eso más que nada. Bien, ojo, yo Te la vi. están rodeando La carta, bichas. te digo que eran todas un montón de espadas así clavadas. Lechuzas negras. Mirá lo que. Mirá qué linda carta que te salió. Cuídate. ¿Alguien más se anima? Acá tengo las mejores Catepar de Legure, no sé, se puso un nombre dificilísimo de perfil. Dice, tal cual, a salir de mi zona de confort. Gracias, chicas, son geniales. Ah, Nuevo seguidor. Qué lindo. Creo que Gaspar, ¿no? El primero que le tiramos. Tenía algo así raro. No. No, Pepe, los mejores de. Uy, qué difícil es el. Los el arroba mejores que se puso. Catepar lugares. Bien. Sí, Creo Gaspar que era. tiene algo de los parques, ¿no? Claro. 7911 de esa la dirección. Bueno, mientras seguimos charlando, o mientras la gente nos llama para si quiere las cartitas o numerología, ese tipo de cosas, lo puede hacer acá a nuestro streaming. Y mientras tanto yo, a vos te pregunté a qué playa te gustaría ir, pero a vos lo dijiste el programa lo de los chachitos. La playa de los chanchitos. Pero ¿en serio te gustaría la playa? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, vamos. ¿Dónde queda? La playa de los En las Cerros. Bahamas. ¿En las Bahamas? Las Bahamas son todas hermosas. Me gusta. ¿Vos a Bueno, dónde te pero- gustaría ir? Pero también, no sé, a cualquier lado, yo no conozco mucho. Pero ella... Aparte que no haya que tomar avión, no creo que vaya a la de... Claro, la- no voy a ir muy lejos. No vamos bien. No toma avión. No, ni loca, ni barco. Con las cosas que veo de los cruceros, Martín quería un crucero, ¿viste? Y dije, bueno, vamos a ir pagando un crucero. Y después el otro día vi tantas cosas en los cruceros que te quedas estancada ahí con pero las vos gripes y todo eso. Y dije, querías no. ligarte también, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el crucero? ¿Qué voy, viste? ¿El ni crucero de loca, la no muerte, eh? No voy. ¿Pero qué pasó? ¿Qué Y el vi? Titanic. No, vi otra de cruceros. No sé qué era que vi. No me gustó. No, ¿Y dije, qué no, pasó? crucero ¿Qué no. pasaba? Porque en realidad es un edificio que se mueve, que va por el mar, por el océano. Y tiene que Es- llegar un nada. momento que te olvidas que estás ahí arriba. No Olvidate, pasa es nada. Llega un momento que te espectacular. tiran. Pero aparte... Ah, ¿sabes por qué era? Porque estaba mirando la tragedia de Costa Concordia. Ves que bueno, mirás cosas que no bueno, tenés que qué mirar. bien. Entonces dije, no me ¿por qué no subo. mirás el crucero del amor y ahí por lo menos te va a calentar un Bueno, poco? pero fue algo reciente, o sea, fue creo que en el 2012, y yo digo, en esa época ya los barcos están recontra modernos y que te Hace agarra 20 años una estaba hablando. tragedia, Ahora bueno. están más modernos. Pero no, hay una cosa que... Perdóname, bueno, ¿sabes? hay más accidentes de autos que Obvio. de aviones, que de barcos. Pero que hay de una trenes. cosa, Cari, de verdad lo digo, ¿no? Hay una cuestión que se llama destino. Yo creo en el destino, no sé si vos crees en el destino. Sí. Bueno, ¿ustedes creen? ¿Vos creés, Pepe Luis, en el destino? No. Va. Ahora vas a argumentar por qué no. Yo creo que cuando te toca, te toca. Cuando es tu turno, es tu turno. Y Vos por ahí fuiste te al salvás. piste. Chau, chau, Si adiós. ves la película Destino Final.
Vos por ahí te salvás de un accidente, suponete en el crucero, y vas caminando por la calle, se cae una planta del tercer piso, te cae en la cabeza y te mata igual. Claro. Mira, te están diciendo, Adri, qué lindo tu vestido, sobre todo las mangas. Ay, gracias. Pero ese es viejo. Dice, No. sí, soy Gaspar, dijo el que nos había mandado el de la carta. Ya lo dijo. Sí, pero me confirma que es Gaspar, porque... ¡Gaspar! ¿Quién es Gaspar? Gracias. Gaspar. Bueno, y si quieren ¿Quién les es tiro un Gaspar? adritip, ya que estoy. Ya ¿Quién que, es les Gaspar? gustaron, ya que les gustaron mis mangas, se las muestro. En realidad, ¿Querés que te el la muestre vestido, yo? si ustedes quieren, agarran un pedazo de tul. ¿De quién? Ah. De tul y se hacen una manga, se la ponen abajo de cualquier vestido. Y ya está. Qué lindo. Y le podés pegar strass. ¿Viste el strass ese Sí. que viene ahora que se pega Está con una buenísimo. plancha? Yo Con me hice brillitos, uno para Con stand-up. brillitos. Sí. ¿Te hiciste uno de estos? Sí, me hice un vestidito para stand-up así transparente para los shows con todas cositas. Le pegué yo con la plancha, el strass. Y Claro, me hice está una acá. buenísimo. Lo único que cuando eso sí es ropa que no podés lavar muy seguido porque se te... Se salen. Yo meto todo en lavarropa. ¿Los jeans con brillo también? Sí, no se sale ninguno. ¿En serio? Sí. Quiere decir que son de buena calidad. Son buena calidad. Igual después los pierdo los brillos en el camino, pero eso es culpa de usarlos, no de lavarlos. Ah. ¿Y eso de canje o con garpado? ¿Sabes que tengo cosas garpadas? Pero hace rato que no compro ropa. Bien. Buenísimo. Y bueno, que está bien. ¿Y cuándo va a meter el chivo acá? Ninguna. ¿Querés agradecerle a alguna acá? Estoy siguiendo a la gente que te hizo el... ¡Ay, lo tengo puesto! ¡Ay, sí. Aquino, las cosas que hacen! ¿Cómo se No llama? me lo saco más. sfpersonalizado.ar. ¿Lo viste vos a esto? A vos que Mirá mi mirá a los Keiko. otros, mirá. Tiene, no sé si por el reflejo ¿Ves por ahí allá? no lo ves. Tiene, Ay, es un perrito. tiene es mi su hijo. queikito ahí en plateado, en dorado, divino. Y, y además se trajo una remera con el queikito. Me lo puse el otro día, me lo saqué nomás para bañarme, pero lo volví a poner. Porque él dice que no te puedes bañar con esto puesto. No, claro. Entonces lo saqué, después se complicó ponerlo de vuelta. Bueno, si querés agradecerle a alguien más, aprovechá. Porque No, siempre después me viene- lo queda siempre Federica Glam, que además nos mira. Ay, qué divino. De macetos de ella. Es muy lindo. ¿Por qué no lo nombras? Es muy lindo. ¿Cómo se llama? Federica Glam. ¿Y cómo se la... el Federica Instagram? Glam. Federica Glam, vamos a empezar a seguir a Federica Glam todos, Sí. porque tiene linda ropa como esta, que me parece preciosa. ¿Vos sos de mirar en el Instagram casas de ropa o no? ¿O preferís irte a comprar a los lugares? Yo tengo mi casa donde me compro siempre, que siempre compro. Pero ya no me compro porque el otro día estaba arreglando la ropa y ya se me cae toda la ropa del ropero. Ya, y compré cajas para meter más ropa y le digo a mi marido, no me compro más Tenés que ropa. vender la ropa usada. No, y tenés Voy que a poner una feria ¿vos americana. regalás? Sí. Pongamos una feria americana de 19, 30, 21. Que acá la ponés. Y acá, Exactamente. Que ahora se llama moda circular, no se llama Claro. más feria. Claro, feria es americana. verdad, la moda circular. Moda Cosa que me circular. parece muy bien. La ropa, hay un montón de ropa que Está uno nueva. que le toma cariño y dice... Yo el otro día estaba viendo a una asesora de imagen en TikTok, no sé qué, donde explicaba, no te tenés que vestir como te gustaría, sino como estás hoy vos. Por ejemplo, este vestido me lo voy a guardar para cuando baje de peso. Yo Nunca te lo vas a preguntaría por poner. ahí, viste que decís, te vestís. Si estás muy contenta y todo, viste que vas a ponerte colores. Sí. Ahora, ¿qué habrá pasado hoy que vinimos las 3 de negro? ¿Qué Mirá significa esto? El día. El día, claro. día. Pero si el día Choto. estuvo divino, gente en el Congreso, charquitos en la calle, gente Calles para inundadas. La autopista cortada. Claro. Venir de Ay. zona sur acá. Si querés ir de un lugar a otro no llegás. Es fantástico. ¿Sabés lo que me puse hoy a la mañana? Botas de nieve. ¿Botas de nieve? Claro, porque son impermeables. Ay, cosa está loca. Porque Además de yegua es loca. te pones las botas, viste, las de agua, y es al pedo, porque la ciudad está tan hecha mierda que pisás los baldazos Sí, te ves y te entra dentro de la bota. Y te queda mojado encima. Entonces te pones directamente, tenía pantalón de nieve puesto y las botas de nieve arriba. Y así caía la estética hoy a la mañana. Está loca, la mujer está loca. Bueno. ¿Vos ves fantasmas? No. Bueno, sí, mucho. Hay Ay, algunos. ¿cómo? Hay fantasmas que es una cosa de loca. Oh, Hay ay, sé cada qué- fantasma. No sé qué quiere hacer acaparado. Y ¿A qué algunos vino? que se gostean de a gusto. ¿Cómo? Que hay gente que te gostea de a lo loco. ¡Oh! Ojo, que yo alguna que otra palabra me sé. Bien. No, Está bien, Adri. bien. ¿La Bueno, del lado tuyo también, hostia? esta es una yegua, Literal.
Ya le quedó el apodo que me encanta. Y hagamos una cosa, vamos a ver cosas paranormales. A mí me da un poquito de miedito, pero después quiero que Karen nos cuente a ver qué pudo haber pasado. Que se ¿Pero paren leemos los los normales. mensajes? Sí, hay una que está tirando un chivo. Dice, soy Meli. Hay un programa de turismo que ella ve, turismo y hospitalidad, que lo conduce Meme Castro con Cristina, su mamá. Y se emite los sábados a las 13 por Canal 26. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Meli, Melta, con eso. ¿Sabes por qué? Pues yo dije capaz que Marley nos te iba a invitar y yo te iba a acompañar. Ah, Nos vamos de por viaje con eso. Canal 26 a ver los chanchos. Ok, porque Claro. yo decía que tendrá que ver, pero muy bien. Puede ser. A nosotros nos van a llevar a un corral a ver los chanchos. ¿Viste? Vamos a salir con un olor a mierda y encima ni chancho nos van a dar, ensalada de ¿Qué hice en mi verdurita. vida para merecer Lo que estos pasa es que si te compañeros? lleva Marley te va a hacer comer bichos. ¿Los vas a comer? ¡Obvio! ¡Me he comido cada bicho! ¿Te comiste cada bicho? ¿Sí? Sí, son ricos algunos. ¿Vos, Salgueiro, no te comiste nunca un bicho? Sí. ¿Vos, Karina? Bueno, pero si yo me como un bicho, mira estas dos bellezas, Dios mío, ¿cómo van a comer un bicho? Por Dios. Bien. Vamos a ver cosas paranormales, a ver qué piensan al respecto. ¿Tenés el ¿Te da flequillo miedo? paranormal? Sí, me lo hice. Miren esto. A ver, ¿qué piensan de esto? ¡Abrí la puerta! Yo me muero de miedo. ¡Sácame de acá! Está loca, estás hospital. ¡Corrieron la luz! ¡Ay, qué miedo! Pero la pobre Hay más, señora se hay más. escapó del Sí. psiquiátrico. No, capaz que se escapó del psiquiátrico. ¿Vos qué Hay pensás más, de pero esto, no Karen? querés ver más y después va a los... Dale. Bueno, vamos a ver más. Tenemos más de esto. Ay, qué Pero ahí está agresivo el gato. No, mira. ¿Eso te parece normal? El gato es agresivo porque es un espíritu. Y eso lo hizo Porque la él vio ira. algo en la nenita, claro. Claro. Los Tenemos gatos, más, los gatos son tenemos muy más. perceptivos. Sí, sobre todo con esas cosas. Pero con ¿cómo las la nenas. nena va a hacer eso? Y por eso es lo paranormal. Tenemos otro más. A ver, el otro. Mira. These friends decided to play the Ouija board, but something extremely terrifying ended up happening that they even had to move out of the house after a few days. At first, they were extremely skeptical about the whole situation, but then extremely strange things started happening throughout the video. One of the first things you can see in the video is that one of the door cabinets opened by itself in the back. And this was completely unnoticed by the friends. But I think what made things worse, it was that they started saying that playing the Ouija board was fake. And that's where more paranormal things started happening. And throughout the video, you can see several orbs floating around. What shocks me the most about the video is how they were able to experience paranormal things from a Ouija board that Esperemos que la seems to casa lo have estén been viendo made bien, by porque a ahora como tenemos 5-year-old. tanta luz que But something refleja, even no- more terrifying happened at the end of the video that made everyone run out of the room. This thing you see here comes out Miren la flying. cosa de Check it out. ¿Vieron que se movió solo? No hay que jugar a la Ouija, ¿eh? No, la Ouija no. Para mí no hay que jugar a la Ouija. No, porque ahí estás invocando espíritus del bajo astral. Ahí no te va a venir ni tu mamá, ni tu papá, ni tu familiar querido. Ahí va a venir un espíritu que no es de luz. Tu mamá, tu papá no viene. Yo tengo una experiencia cuando había ido a una escuela espiritista, pues yo soy espiritista, y mi primera vez que fui, había una de mis compañeras, estábamos todas en una mesa, había una de mis compañeras que hablaba demasiado, ¿viste? Era como insoportable. Y yo no le decía nada, pero lo pensaba, ¿viste? Claro. Estaba pensando, uy, esta mina, uy, y esta está estudiando esto, decía yo, qué sé yo. Cuando nos estamos por ir de la clase, yo me levanto así y la silla me pega, la silla sola, ¿viste? Y entonces yo miro para atrás y digo, ¿quién me empujó? Y no había nadie. La silla se giró la silla y me Claro, pega. sí. Y yo digo, debe ser el que la estaba cuidando, la mina que yo la estaba criticando. Claro, el espíritu sí te escuchó. Sí. A mí me da... Claro. ¿Nunca te pasó nada así No. raro? Y si te pasara, ¿qué te pasa? Vos sos tan rara que vos decís, bueno, no importa. Se te abre solo una puerta.
esas cosas pasan en casa, pero capaz porque las cierro mal. No, Tipo, ¿nunca sentiste, por tengo ejemplo, un ropero que está al lado de otro y suele a veces abrirse solo. Pero yo a veces digo, lo trabé como el traste y voy y lo estampo y queda cerrado de vuelta. Nunca hay que dormir con los placares abiertos, ¿cierto? No, yo los cierro, ni con espejos, ¿viste? No. No, yo tengo espejo, tengo desorden, tengo todo en en mi casa. dormitorio, pero lo uso todo el día y después a la noche lo guardo. ¿Está bien? ¿Viste? Está perfecto. Pero Pero, tenés por que estar ejemplo, sacando. ¿nunca sentiste que te suponete, estabas tapada hasta acá, que te tiraban de la sábana así? No. ¿Nunca sentiste? No. ¿Nunca sentiste nada? No, el otro día sí, que se me rió una señora, saqué, viste esas cosas, los departamentos viejos, me puse una camperita y estaba yendo en subte y sentí que algo me caminaba. ¿Algo te caminaba? Una pulga, Una cucaracha. Entonces lo hago así y cae la cucaracha. ¿Cómo? ¿Tiraste la cucaracha dentro de la campera? Sí. ¡Ay, qué impresión! No, Entonces eso le dije al encargado, vengan a fumigar porque hay cucarachas. No, me muero. Eso es lo más paranormal de Katy. Sí, lo más para claro, es una cosa de locos. No, a mí, por ejemplo, bueno, eso yo lo he contado siempre. y Igual vos es lo una sabés. forma de caminar rara las cucas. Porque te caminan así como chiquititas. Ay, no, y aparte están desagradables bichos. Perdónenme, pero veo una cucaracha y me da mucho asco, me da mucho miedo. Pero digo, Te voy a invitar a cenar a casa. a mí me desaparecen cosas. Eso, ¿te acuerdas que te lo he contado, Katy? Sí. Kat, hoy Sí. estoy... Con las la voz nombres al enlocada revés. Y a ver si últimamente estoy fatal. Sí, que a veces pueden ser elementales que puedas tener en tu casa. Que yo te dije poner. ¿Elementales? Sí, un duende. Pone un vasito con cucharitas, te dije yo, para que se entretengan, o con un platito con moneditas y se entretienen con eso y no molestan. Es un montón. Porque le No te gusta reís, pero jugar. no cuesta nada poner un coso, porque en serio me desaparecen Ahora cosas. vienen los duendes a jugar con las monedas. Sí, se entretienen con eso. O sea, les llama la atención si los duendes son de las monedas. Son Y si no, elementales. ¿sabes lo que yo le diría a la Salgueiro? Que en la heladera cuelgue un papelito y ponga los aritos los guardé en el ropero. Los collares los guardé. Pero capaz no se acuerda. No, vos decís que No tengo se problemas acuerda la con señora. Y le echa la culpa al duende. No, pero me pasa en serio. Me pasa en serio. O por ahí después aparecen no. Por ejemplo, esto lo conté, creo que una vez lo voy a volver a contar. Yo tenía unos aritos muy lindos que me había regalado Alejandro, que fue uno de los primeros regalos, que eran de tipo argollita, pero de brillantes de verdad. Entonces cuando los fui a no los hago todos los días. Cuando los voy a buscar, no los tengo. No los encuentro y eso los tenía puestos en un lugar que era donde yo tenía las alhajas. Les aviso, no tengo nada porque me afanaron todo. Entraron, eso, le pongo las dudas para que no quieran venir a afanar porque no tengo. Bueno, entonces, no los encontraba. En esa época trabajaba con nosotros una chica amorosa, porque hacía 20 y pico de años que estaba conmigo. ¿Te lo afanó? No, pero dije no. Le pregunto, fulanita, por casualidad, ¿no viste los aritos de brillantitos? Porque yo dije, a lo mejor, viste, la verdad voy a decir la verdad, se me cruzó, que a lo mejor la hija necesitaba para una fiesta o algo, dijo, los llevo, se los doy, Claro, se los presto y después me los trae. Le di esa oportunidad, se había desaparecido. Bueno, no los encontraba, me dijo que no los había visto, que no sabía ni cuáles eran. Bla, bla, bla. Bueno, en definitiva, un día voy al cajón de la ropa interior, saco una ropa interior y vuelan los aros. Entonces ¿Qué capaz los hacían los usó. aros adentro de la ropa interior? No, capaz ella se los quiso llevar, como vos la descubriste, lo tiró donde se le ocurrió. No quiere creer en O la chica realmente los usó y como la descubriste, dijo, ¿dónde mierda pongo los aritos? En la ropa interior. No, yo tenía demasiada confianza con ella. Si me los hubiera pedido, se los prestaba. Pero no se creo. animó a pedírtelo. No creo, no. Te los yo- camufló entre los calzones, dijo, no se va a dar cuenta. No. Igual que tengo un anillo desaparecido. Pero te digo una cosa, puse la tijera abierta, porque también hay que poner la tijera abierta, ¿no? ¿A dónde? Vos pones una tijera abierta para que te aparezcan las cosas. Una tijera abierta o pones ¿cómo se llama? Un vaso Dado vuelta. dado vuelta también. ¿Nos tenemos que ir ya?
No, porque son 20 y 59. Nos entregaron tarde, así que nos vamos a quedar. Y encima te digo una cosa, como vinieron a arreglar, estuvo Juan arreglando la pantalla, ahí desperdiciamos mucho tiempo. Así que yo me voy a quedar acá. ¿A qué hora? ¿A la previa de IN? No, quédate, no, seguro que no. No, bueno. Obviamente termino lo que estaba diciendo. No, que ya me olvidé. Que estaba con la tijera así abierta. A la tijera, puse la tijera, puse el vaso dado vuelta, qué sé yo. Sí. Y todavía no me apareció, pero en algún momento de estos sí me va a aparecer. Así que bueno, nos tenemos que despedir. Cari, la gente que quiera comunicarse con vos para tener una sesión como la gente, ¿a dónde tiene que hacerlo? Se pueden comunicar a mi Instagram, @EvaCarinaBarrios8, y ahí tienen mi número de celular y entran al numerito y ya se comunican conmigo. Además les digo una cosa, tiene una energía hermosa, sabe un montón y además que la gente le tiene un poquito de miedo a la cosa del bolsillo, no es cara, eso lo digo yo, me hago cargo. Es una fenómena, la verdad es una fenómena. Sabes que te quiero un montón, de verdad. Y vos, querida Gigi. ¡Sí! ¡Te quiero! Yo te quiero. Me encanta que estemos juntas, aunque no estemos Ay, a sí, la pues ya tarde. nos extrañamos. Sí, ¿Cuándo vamos a volver? Pronto. Pronto volvemos, ¿no? Vamos a hacer algo para volver a trabajar pronto. Volveremos juntas. Si vuelve la Salguero, vuelve yo. Sí. Vuelve yo. Sí, vamos. A ustedes le decimos, por supuesto, que volvemos con Práctica. Los jueves con Cari. Y con Anita los martes, el martes que viene a Sí. las 19:30 horas. 19:30 horas en el mismo canal con distinta ropa. Exactamente. Chao. Hasta la semana que viene. Un beso enorme. Venía a compartir.